¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 7:34 de este martes 1 de noviembre, día de difuntos. Anoche se celebró en Soria la Noche de las Ánimas, la noche más tenebrosa del calendario de Soria, y estamos a punto de poner el broche de oro al Festival de las Ánimas 2022. Faltan apenas unos minutos para que se empiece a prender esta hoguera que tenemos aquí a nuestras espaldas, y a partir de las 8 de la tarde está previsto que dé comienzo la lectura de la leyenda del Monte de las Ánimas, uno de los textos más célebres de Gustavo Adolfo Bécquer y que escribió y ha conquistado pues, los corazones de los amantes de la literatura durante siglos. Para hablar de qué tal ha ido este año el festival, vamos a estar con diferentes personas de aquí a las 8 en punto, porque a partir de esa hora va a dar comienzo la lectura a cargo de Nuria Mediavilla. Ella es una conocida actriz de doblaje, dobla y presta su voz a actrices de primerísimo nivel. Entre ellas están Angelina Jolie, Nicole Kidman, Rachel Weisz o Kate Winslet, también Kate Blanchett, bueno, un sinfín de actrices de primer nivel, como decimos, y además hemos tenido el placer de hablar con ella hoy a su llegada a Soria, así que enseguida vamos a conocer lo que nos ha contado y lo que recuerda que le decía su padre, porque su padre, Pepe Mediavilla, que también estuvo aquí en 2012, hace justo 10 años, también es un conocido actor de doblaje, ha doblado por ejemplo a personajes como Gandalf en El Señor de los Anillos, ha prestado su voz a Morgan Freeman y también a actores como Ian McKellen. Bueno, pues Pepe Mediavilla estuvo justo hace 10 años en este mismo lugar narrando también y relatando la leyenda del Monte de las Ánimas, y su hija nos ha contado que se le pusieron los dientes largos, así que ella en esta ocasión es la invitada. Vamos a escucharla en unos minutos, pero antes vamos a echar un vistazo a todo lo que aconteció en la noche de ayer, porque tuvo lugar ese desfile de ánimas con los templarios a caballo, con cientos de ánimas golpeando sus tambores, y también por supuesto estaba Beatriz paseando por el centro del Collado en Soria. Así que vamos a ver un pequeño fragmento de lo que ocurrió anoche en el desfile de las ánimas de Soria.
Bueno, pues era solamente un fragmento de todo lo que aconteció anoche por el centro de Soria, con ese recorrido que comenzaba cerquita de la concatedral de San Pedro y que subía hasta el alto de la dehesa por primera vez, y además terminaba con un espectáculo de pirotecnia. Os recordamos, por cierto, que estamos en directo para la 8 Soria de Castilla y León Televisión, y que también nos podéis ver en streaming a través de la página de ciltv.es, y además a partir de las 11 se va a poder seguir la lectura también en las 7 de Castilla y León Televisión. Bueno, el que no se ha perdido seguro nada de lo que ha venido ocurriendo en este Festival de las Ánimas, y que estuvo también anoche por allí por el desfile, es Jesús Várez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria. ¿Cómo estás? Muy bien, Irene, buenas noches. Sí. Oye, ¿qué balance hacéis desde el Ayuntamiento de este festival que tanto significa para los sorianos? Bueno, pues un balance muy positivo. En realidad, bueno, pues ha sido toda una semana previa que hemos tenido de lecturas, de relatos de terror ahí en las ruinas de San Nicolás. Hemos tenido luego esa magnífica carrera nocturna por ahí, por el Monte de las Ánimas. Hemos tenido el desfile de anoche y finalmente pues estamos hoy llegando al punto álgido con la lectura de la leyenda del Monte de las Ánimas de don Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Para los sorianos de cuna, ¿no?, de pura cepa, ¿cómo habéis visto crecer este festival? Bueno, pues lo hemos visto crecer pues desde unos primeros inicios, hace más de 30 años, en el Monte de las Ánimas, directamente en el Monte de las Ánimas, con unas lecturas que el padre de uno de los promotores, el padre de Ernesto López, también llamado Ernesto López de Gavira, pues este hombre comenzó con unas lecturas, con un grupo muy limitado de gente, con la lectura de la leyenda en el Monte de las Ánimas, hace más de 30 años, como te decía. Entonces, poquito a poco fue posteriormente trasladado pues, a las cuevas de Soria y finalmente ha retornado a la ciudad, aquí a las orillas del Duero, muy cerquita del Monte de las Ánimas. Y en este momento yo creo que estamos en uno de los momentos estelares de lo que puede ser la cultura soriana, o esta celebración en la que de nuevo ponemos en valor pues, ese gran relato de terror, inspirado tal vez en algunos otros relatos previos de carácter europeo y también en la literatura universal. Concretamente tiene algo de lo de Edgar Allan Poe también esta obra, sin duda. También influyó en Bécquer, este gran escritor, ¿no? Bueno, pero también bebía mucho de la sabiduría popular, ¿no?, que decías. Evidentemente, aquí había, digamos, las bases, aquí estaban las bases y estaba el escenario preparado para que Gustavo Adolfo Bécquer inmortalizara esta leyenda y, digamos, fijar aquí definitivamente uno de los relatos más atractivos dentro de lo que ha sido la prosa de Bécquer, junto con otros múltiples artículos de prensa, muchos otros escritos, las cartas desde mi celda, luego sus famosas rimas. Sin duda, dentro de la prosa de Bécquer, esta es una de las cumbres de su escritura, sin duda. Totalmente. ¿Piensas que la celebración de la Noche de Difuntos en Soria es única? Porque bueno, no sé. yo creo que hay muchas tradiciones dentro de lo que es la cultura popular española que celebran el Día de los Muertos, sin duda. Mucho más allá de los límites de Soria sigue habiendo también pues, unas celebraciones que sin duda merecen la pena de ser revitalizadas, ¿no? Quizá ha habido una época en la que todas estas tradiciones se fueron perdiendo, en muchos casos debido también a la despoblación del medio rural, ¿no? Pero que en este momento yo creo que están retomándose y están adquiriendo pues, el relieve que merecen sin duda. Y concretamente en Castilla y León yo creo que son muchos los lugares donde se celebra de una manera diferente lo que es la Noche de Difuntos, no tanto lo de Halloween, que sin duda pues es también una celebración que tiene mucho peso popular en este momento, pero que no deja de ser una tradición importada. Sin embargo, las tradiciones populares yo creo que en este momento pues están revitalizándose y están adquiriendo el peso que se merecen, ¿no? ¿Qué opinas, por cierto, de la voz de Nuria Mediavilla, que es la encargada de narrarla este año? Bueno, pues a todos aquellos que nos gusta también el cine, que sin duda esta noche vamos a recordar las voces de algunas de las grandes actrices de Hollywood como Nicole Kidman, pues sin duda nos va a agradar muchísimo oír en la voz también, en la voz de una mujer pues
algo que tradicionalmente venía haciéndose con actores de doblaje masculinos. Bueno, pues excepto un par de años, yo creo que ha habido alguna lectura por parte de las mujeres. Sin embargo, la voz de Nuria sin duda va a ser una voz muy fácil de reconocer por esa vinculación con esas grandes actrices, como decíamos, especialmente de Nicole Kidman y de muchas otras también. Y yo creo que va a ser una lectura fantástica porque tiene la habilidad que tienen las grandes actrices de reproducir los textos literarios con una fuerza y una belleza inigualables, sin duda. ¿Tú te acuerdas, Jesús, de cuando vino su padre? Sí, lo recuerdo porque bueno, ya son muchos años los que venimos siguiendo esta tradición. Por fortuna, pues hemos visto renacer de nuevo todo esto aquí y hemos asistido prácticamente a todas las lecturas que a lo largo de los años se han venido celebrando. Con lo cual, bueno, pues sí, para mí fue una voz también, sin duda, pues muy potente, muy fuerte, potente, ¿eh? que merece la pena también ser recordada y bueno, que estará grabada en alguno de las grabaciones que vosotros tenéis, sin duda. Está por ahí. Está por ahí. Jesús, ¿cómo ha sido el apoyo del Ayuntamiento al festival este año, que cada vez está creciendo más? Bueno, pues ha sido un apoyo total, no solo a nivel económico, también un poco también a nivel de infraestructuras, toda esta logística que junto con los voluntarios que colaboran con la Asociación de Amigos de las Ánimas, pues han ido creando pues, cada vez nuevos espacios, nuevas actividades, ¿no? El Ayuntamiento de Soria está comprometido con este proyecto que sin duda merecería en algún momento ser declarado de interés regional y poquito a poco ir escalando también otras cotas hasta que llegue a ser también, ¿por qué no?, una celebración a nivel internacional. Tiene todos los componentes, todos los ingredientes básicos para que pueda ser considerado como tal, aparte de la tradición de la que arranca, sin duda también esa vinculación con uno de los grandes poetas de la literatura universal, como es Gustavo Adolfo Bécquer, le haría merecedor de ese galardón, que sin duda yo creo que en breve se va a conquistar. Bueno, oye, por cierto, para ti, ¿cuál es el punto de la leyenda que más te pone los pelos de punta, ahora que la vamos a escuchar? Bueno, pues yo creo que son todos los momentos, los momentos porque, bueno, arranca como muchas de las películas que ahora también vemos, con un ambiente más o menos, digamos, agradable, natural, digamos, tranquilo, con esa vuelta de los cazadores hacia la ciudad de Soria y que poco a poco va adquiriendo un tono cada vez más grave, más serio, más terrorífico, cuando se empiezan a oír los sonidos esos en las ventanas, esos sonidos extraños, todas las pesadillas que tiene la actriz, ¿no? La protagonista, hasta que finalmente ya llega el desenlace final, que sin duda también es un inesperado de algún modo, ¿no? Bueno, no lo vamos a contar por si acaso, lo vamos a escuchar además. Jesús Várez, muchas gracias, que disfrutes de esta noche tú también, feliz Día de Difuntos y espero que anoche lo pasarás bien. Sí, yo espero que sí, que esta noche la pasemos bien, que a pesar de esos finales terroríficos, sin embargo, terminamos muy tranquilos en esta noche de luna, de ánimas, de creciente. Pero oye, que respete el tiempo también, que sí, ¿eh? Espero que sí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y vamos a ver precisamente algo de lo que hablábamos antes. Es que Nuria Mediavilla ha estado con nosotros nada más llegar a Soria y esto es lo que nos ha contado. Para Nuria Mediavilla, una historia que merece ser contada debe tener magia y la leyenda del Monte de las Ánimas la tiene. Si la historia tiene magia y tiene una atmósfera que invita a conocer lo invisible, pues para mí, personalmente, mucho mejor. ¿La leyenda del Monte de las Ánimas lo tiene? Lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene? Porque habla de lo invisible. Estamos en un momento del año en que dicen que el velo entre el otro lado y nosotros es más fino, y entonces las ánimas pueden atravesar y hablar con nosotros. Esta actriz de doblaje presta su voz a personajes encarnados por Angelina Jolie. Me llamo Elise. Yo, Frank. Es un nombre horrible. Es el único que tengo. Quizá podamos encontrarle otro. Cate Blanchett. ¿Por qué el mediano?
lo sé. O Kate Winslet. He cambiado de opinión. Comenzó a doblar con 7 años y siempre aprendió de su padre, Pepe Mediavilla. La voz de actores como Morgan Freeman o Ian McKellen ya relató el texto de Becker en 2012. Se lo regaló a la que me dio el ser. Y ella lo llevó a lanzar. Yo recuerdo que estaba encantadísimo con leer la leyenda, con venir aquí, y a mí se me pusieron los dientes largos y me apetecía mucho. Y además seguramente va a venir él esta noche, o sea que seguramente lo veremos por aquí. Y más que decidirse por una actriz complicada, Nuria prefiere hablar de retos en la interpretación, siempre desde el respeto y la humildad hacia las actrices. Somos actores al servicio de otro actor, y eso para un actor de doblaje es muy importante tenerlo en cuenta. No somos nosotros los que estamos interpretando, sino que tenemos que ver qué es lo que ha hecho otro actor para que a través de nosotros pueda llegar al público en otro idioma. Nuestra mecánica es como poder desaparecer, como el juicio que nosotros tenemos como actor sobre esa película, y podernos dejar atravesar por lo que esa actriz o ese actor han hecho o han querido hacer en ese momento. Bueno, te lo demostraré, fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, ¿y si aplicamos esto al movimiento de la Tierra? Oye, ¿cómo vas a leer la leyenda de Becker? Que la tienes muy estudiada. ¿Cómo la vas a leer? ¿Cómo te vas a enfrentar a ese texto? Dejando que me atraviese lo mismo, ¿no? Yo supongo que las ánimas también llegarán, y intentando entrar en la atmósfera, en la energía de la noche, del lugar que es mágico, la energía del fuego, y sobre todo pues eso, la energía de las ánimas, ¿no? Y yo creo que todo eso es lo que me va a acompañar esta noche. Voces de cine para relatar un texto que ya ha marcado la historia de Soria. Entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil. Bueno, tendríamos que decir, me voy a atrever a decir de hecho, que el Festival de las Ánimas de este año ha tenido más difusión que nunca, porque han venido a disfrutarlo dos influencers, dos viajeras, dos blogueras viajeras, y entre las dos tienen, pues para que nos hagamos una idea, casi 90.000 seguidores entre las dos, solo en Instagram. ¿Cómo estáis, chicas? Hola, ¿qué tal? Encantada. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, dejadme que os presente, ya son Patricia Rojas y Verónica Bonet. Patricia Rojas es la cosmopolilla, ¿no? en Instagram, por ejemplo. En todas. En todas. Y Vero, tú eres Vero sin mapas. Sí, Vero sin mapas, sí. Bueno, oye, ¿qué os ha parecido lo primero el festival, lo que habéis visto? Bueno, a mí personalmente me ha encantado, me ha gustado muchísimo el ambiente que se creó ayer en este desfile con los zancudos y con los tambores, con los candiles. Creo que se ha recreado muy bien el ambiente este lúgubre que representa, ¿no? la leyenda de Becker. A mí personalmente me ha encantado muchísimo. Bueno, a mí me ha gustado mucho también, además me parece genial darle valor a estas tradiciones, a estas culturas que es tan nuestra, tan castellana, frente a la invasión cultural, ¿no? del truco-trato de Halloween, pues como digo, darle valor a todo lo que es este mundo beckeriano de las leyendas, que bueno, por lo menos yo me las tuve que leer en el instituto, sí. Como lectura obligada, sí, ¿no? y luego me encantó, soy muy fan del Monte de las Ánimas, el Rayo de Luna, la leyenda de los Ojos Verdes, todas esas maravillosas leyendas que transcurren aquí en Soria. Es verdad. ¿Habíais escuchado antes hablar del Festival de las Ánimas de Soria?
Tú no, Vera. No, yo personalmente Verónica. recién lo escuché hace un par de años que estábamos hablando justamente con Patri en relación a, a la noche de Halloween y a la noche del Festival de las Ánimas y demás. Y bueno, estábamos viendo en qué sitios aquí en España se llevan a cabo diferentes festivales. E investigando hemos encontrado este. Y bueno, ella ya lo conocía, me parece que había leído, ¿no? Un poco... Qué bueno. Sí, yo había leído un poquito sobre este Festival de las Ánimas, documentándome sobre las tradiciones por el Día de Todos los Santos que se hacían, pues un poco lo que es el Don Juan Tenorio que se celebra en Alcalá de Henares, o algunas noches de brujas que se hacen en Andalucía o en Aragón, e incluso el Samaín celta que se recrea en el norte de España, y me llamó mucho la atención este festival que cogía a Becker como su punta de lanza, ¿no? Y esta leyenda. Oye, con tal cantidad de seguidoras, vosotras que habéis viajado por todo el mundo, ¿creéis que vuestra presencia aquí va a tener realmente repercusión en Soria? ¿Cómo se mide eso? Porque los seguidores, ¿no? Los followers son muy fáciles de medir, pero luego ¿en qué se va a traducir en Soria? Que al final es yo de creo lo que trabajáis, para lo que trabajáis. Las redes sociales son bastante importantes a la hora de inspirarse y de descubrir, de que conozca a la gente, porque muchos seguidores nos están escribiendo, están diciendo, anda, no sabía que se hacía esto en Soria, qué chulo, qué sorpresa. Entonces, ese es un primer impacto, ¿no? que se lanza pues a lo que es el mundo de los seguidores, pero luego viene el trabajo en la web, ¿no? Que yo mi web es lacosmopolilla.com, ella sin mapa.net. Y ahí es donde se refleja, pues se va a reflejar todo esto que estamos viviendo para que se quede ahí de forma permanente, ¿no? Porque las redes sabemos que transcurren muy rápido y que se van. No sé si ella quiere añadir algo. Pues sino que, a ver, rápido que tenéis que estar aquí. Sí, es verdad, la repercusión también pasa por eso, ¿no? De que mucha gente está descubriendo lo que ella dice. Las redes sirven para el primer impacto, para dar a conocer. Y muchísima gente ya está preguntando, por ejemplo, de cómo es, si nos está gustando, ¿no? O si podemos dar más información, que ahí es donde sí que la volcamos todas nuestras respectivas webs y donde la gente el año que viene ya va a poder quizá programar y organizar su visita a Soria teniendo toda la información. ¿No? Pero digo, de momento está gustando mucho porque por lo menos a mí me están consultando mucho en relación al festival. Así que sí, oye, pues, yo creo que va a tener su... Nos alegra un montón que nos contéis ya esto. Sí. Lo tenemos que dejar aquí porque tenéis que ver ahora en primerísimo primer plano la lectura. ¿Vale? Está por empezar. Vero sin mapas y la Cosmopolilla. Muchas gracias, chicas, por estar aquí en Soria, por atendernos y sobre todo por estar en directo. Vamos a hacer una pausa súper breve para la publicidad porque enseguida comienza ya el relato de la leyenda del Monte de las Ánimas a cargo de Nuria Mediavilla. Bueno, ya estamos de vuelta en este programa especial previo a la lectura de la leyenda del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, un relato que, como todos sabéis, cierra el Festival de las Ánimas de Soria y este año va a estar contado a cargo de, va a ser la encargada de relatarlo, va a ser Nuria Mediavilla. Nuria Mediavilla es una actriz de doblaje de Barcelona que es conocida por prestar su voz a actrices tan conocidas pues como Angelina Jolie, es la voz en castellano de Angelina Jolie, también la voz de Rachel Weisz, también la voz de Fiona en la saga de Shrek, de Nicole Kidman, de Cate Blanchett, en fin, de un montón de actrices que sin duda vamos a poder reconocer pues dentro de unos minutos cuando empiece a narrar este texto de Gustavo Adolfo Bécquer, que por cierto ella misma nos ha contado hoy que es un texto que la conquistó desde el primer momento en el que lo conoció y además, oye, que tenía muchas ganas de de venir a Soria, porque es una ciudad que no conocía y de la que le habló mucho su padre. Su padre es Pepe Mediavilla, que es un conocido actor de doblaje también de la esfera nacional, que falleció hace algunos años, pero que también estuvo aquí en Soria relatando precisamente la leyenda del Monte de las Ánimas. Lo hizo en el año 2012 y para que os hagáis todos una idea en casa, pues su voz es la de personajes como Gandalf en El Señor de los Anillos, porque él fue durante muchísimos años el actor que prestó su voz en castellano a actores como Ian McKellen, que es el actor que encarna el personaje de Gandalf, o a Morgan Freeman.
Bueno, pues ahora es su hija la encargada de darle voz al texto de Gustavo Adolfo Bécquer. Es una actriz, como decíamos, de primerísimo nivel, una actriz de doblaje, y va a ser ella la encargada de relatarlo. Una vez lo haga, pues ya sabéis que la hoguera que tenemos aquí detrás se irá apagando y se irá preparando para que todos aquellos que lo deseen pues puedan pasar las brasas. De hecho, se nos ha olvidado comentarlo, pero Verónica Bonet es una de las que lo va a pasar. Se ha decidido y estaba un poquito nerviosa, pero será una de las una de las participantes que se ha decidido este año a pasar el fuego. Lo va a hacer de la mano, además, de un colaborador también del Festival de las Ánimas, así que oye, desde aquí desearle muchísima suerte. Os recordamos, por cierto, que estamos en directo para la 8 Soria y también que nos podéis ver a través del streaming de la página web de Castilla y León Televisión, de ciltv.es, y que a partir de las 8 de la tarde también, bueno, a partir de las 8 de la tarde comienza el relato de la leyenda, y que a las 11 se va a poder seguir a través de las 7 de Castilla y León Televisión. Así es que desde aquí pues queda poco menos de 5 minutos para que dé comienzo este relato del Monte de la leyenda, del Monte de las Ánimas. Por cierto, un emplazamiento que está muy cerquita, muy cerquita. Vamos a hacer de momento una pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Saludamos en este punto de la noche a todos los espectadores que nos siguen a través de las 7 de Castilla y León Televisión. Estamos en Soria, a los pies prácticamente del Monte de las Ánimas, para cerrar, para poner el broche de oro al Festival de las Ánimas de Soria de este 2022. En unos minutos va a comenzar la lectura de la leyenda del Monte de las Ánimas, este texto de Gustavo Adolfo Bécquer, a cargo de la actriz de doblaje Nuria Mediavilla. Nuria Mediavilla es una de las actrices de doblaje más reconocidas del panorama internacional y nacional. Presta su voz a infinidad de actrices y va a ser ella la encargada de poner el broche de oro, como decíamos, a esta noche, relatando esa historia tenebrosa que tiene como protagonistas a Beatriz y a Alonso, y que tiene como lugar ese Monte de las Ánimas que tan famoso hizo Bécquer gracias a esta leyenda, a este Monte de Soria.
Galdramar festime. Trulavundin niptum ognisa. Oi mognisa. We hastar logun vrennan i var. Trulavundin eri Galdramar festime. Trulavundin niptum ognisa. We mognisa. We hastar logun brennan i var. Brennan i var.
La noche de difuntos. Me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? A ser otro día no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves de Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Bah, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuanto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esta historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla, como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos. Y al otro día se han visto impresas en la nieve
las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absorta en un vago pensamiento los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?» «No sé en el tuyo», contestó la hermosa, «pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse, dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo: «Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás?», dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago
iluminada por un pensamiento diabólico. ¿Por qué no?, exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido. Y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde?, preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé, ¿en el monte, acaso? ¿En el monte de las ánimas?, murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores, no habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendentes. He llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa a dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. ¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego. Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso!, dijo ésta, volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos.
Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. ¡Ah!, exclamó volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Y cerrando los ojos, intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono,
Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron crispada, inmóvil, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta. Muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.